Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES sobre perspectivas económicas. Soy Miguel Marín, responsable del área de economía de la Fundación FAES. Hoy, para hablar sobre qué se puede esperar de la economía española en el año 2024, contamos con dos economistas de máximo nivel. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía y titular de la cátedra Cobas Asset Management del IS Business School, y Manolo Balmaseda, director del Instituto Español de Banca y Finanzas, de la Fundación AEB y CUNEF, y además también profesor de Economía en el Instituto de Empresa. Dos economistas de los mejores de nuestro país, de los que, con su permiso, me voy a ahorrar el currículum y las experiencias pasadas para no agotar el tiempo de la sesión, que os puedo asegurar que son muy extensas y muy ricas. Muchas gracias, Manolo, gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Es un lujo para la Fundación y para mí personalmente contar con vuestra presencia hoy aquí. Bueno, pues sin más entramos en materia. ¿Qué podemos esperar de la economía española el próximo año, el año 2024? Como dato objetivo tenemos las previsiones económicas de las casas de estudios, de los analistas, que pronostican de forma casi unánime un contexto de desaceleración económica, es decir, un año 2024 con menor crecimiento económico que el que vamos a registrar en el año 2023. A la espera del dato del último trimestre, que nadie espera que sea particularmente bueno, todo apunta a que el año 2023 acabará con un crecimiento en torno al 2,5%, 2,5%, y según las previsiones actuales, que cierto es, se están revisando a la baja, el año que viene, en el año 2024, el consenso está en torno al 1,5%. Las causas son diversas. Por lo general, existe consenso respecto a que la demanda externa, que ha tenido un comportamiento particularmente positivo después de la pandemia en términos de exportaciones de bienes y servicios, y también a medida que se ha ido normalizando el comportamiento del turismo, pues como digo, hay un consenso generalizado respecto a que la demanda externa va a dejar de sumar crecimiento en el año 24 e incluso podría restar parte de ese crecimiento. Respecto a la demanda interna, ninguno de los componentes del PIB parece que pueda darnos sorpresas positivas, aunque aquí la incertidumbre es mayor. Es cierto que el poder adquisitivo de los hogares está deteriorado por la inflación acumulada durante tantos trimestres, y también los tipos de interés relativamente elevados podrían pesar sobre el consumo y la inversión, y a su vez esto tener un efecto ralentizador sobre el empleo. Por otro lado, el consumo público, que ha sido el gran animador del crecimiento durante después de la pandemia, de alguna forma tendrá que verse afectado por la activación de nuevo de las reglas fiscales de la Unión Europea. En definitiva, un 2024, si me permitís la expresión, un poco más tristón en lo económico que el 2023, pero bueno, a salvo de los cisnes negros que siempre nos acechan, parece que sin grandes sobresaltos. Bueno, hecha esta pequeña introducción para poner un poco el asunto en contexto, os preguntaría o os daría pie para una primera reflexión general sobre si compartís este análisis o no, para luego ya más adelante pasar a hablar un poco de esos elementos que podrían alterar esta reflexión. Javier, cuéntanos. Sí, pues mira, esencialmente yo creo que lo que has contado es lo que es la previsión, digamos, es el escenario central. El entorno europeo, el entorno mundial y el entorno europeo también van a ser de crecimiento debilitado, especialmente el entorno europeo, Alemania prácticamente estancada, quizá bordeando la contracción. Y obviamente eso hace que sea mucho más difícil para España y para el resto de la eurozona para crecer, ¿no? Y luego el título de mi charla de coyuntura es realmente aterriza como puedas, porque va a haber un aterrizaje que no va a ser, no es al suelo. O sea, la tasa de crecimiento media del PIB real español de lo que va de siglo es del 1,5, sumando y restando, sin quitar nada. O sea, es el 1,5, ha pasado lo que ha pasado, pero es verdad que el gobierno
voy a decir una cosa un poco que la voy a tener que explicar. O sea, lo ha tenido fácil. Lo ha tenido fácil no por las circunstancias, no por la pandemia, no por los confinamientos. Lo ha tenido fácil por la suspensión de las reglas fiscales. Lo ha tenido, o sea, eso le ha relajado la restricción presupuestaria real que tiene que resolver el gobierno, que es la que impone Bruselas. Y ahora esto se ha acabado, ¿no? Entonces yo realmente tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser el presupuesto. A mí la investidura, francamente, no he conseguido emocionarme desde el primer día, pero el presupuesto sí, el presupuesto me va a emocionar porque creo que el gobierno va a tener que consolidar, que quiere decir reducir el déficit en entre 20 y 30 mil millones. Y tengo verdadero interés en cómo va a hacerlo y si la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal y Bruselas se lo van a tragar, lo que les diga que van a, ¿no? Las estimaciones de ingresos, que se ha acabado no es que sea la pedrea, el premio gordo de la inflación se va a atenuar, con lo cual el aumento de la recaudación va a tener que venir pasándolo por el Parlamento. Y también vamos a ver exactamente en qué termina todo esto. Entonces, sí, vamos a ver cómo puede aterrizar el gobierno, insisto, pero aterrizar a la media. Si terminamos creciendo en el 24, si España, el PIB español termina creciendo al 1,5, pues eso no es ninguna tragedia griega, ni mucho menos. Es lo que esperábamos para 2020 en Navidades de 2019, nunca se me olvidará. Y bueno, pues ya han pasado 4 años con todas sus drama, con todas sus lágrimas, con todo el sufrimiento que nos han traído estos 4 años. También alguna alegría, sobre todo supongo para algunos. Y volvemos, pues, digamos, a la normalidad, siempre y cuando, teniendo en cuenta el último comentario que has hecho, que tenemos 2 conflictos abiertos, el de la invasión de Ucrania y el conflicto en el Oriente Medio. Tenemos siempre la amenaza de Taiwán, que no sabemos, ¿no? Con las turbulencias en China van a hacer que esa amenaza se vuelva más creíble. Y tenemos agendado, que para mí, el acontecimiento fundamental de 2024, que es las elecciones en Estados Unidos el 7 de noviembre y la posible vuelta de Donald Trump, que cambiaría, yo creo que de una manera relevante, el entorno, la percepción de los mercados. Gracias, Javier. Manolo, ¿cómo lo ves? Parecido. Yo creo que es que la previsión que estamos haciendo es la previsión fácil, ¿no? Siempre, como economistas, reversión a la media, lo ha comentado perfectamente Javier, y es el aterrizaje suave, ¿no? Nunca hemos previsto un aterrizaje duro de la economía, y si acaso cuando hacemos una previsión de aterrizaje suave y luego nos sorprendemos de que no aterrizamos, de que seguimos volando, sí, ¿no? Es solo una o la otra, ¿no? Entonces, y lo que tenemos pues es eso, un aterrizaje suave. Más suave en unos sitios que en otros. En el caso de los americanos, un aterrizaje muy suavecito, que yo creo que medio siguen volando, ¿no? Y este año han tenido sorpresa al alza. Pero Europa y China, por otro lado, con aterrizajes algo más bruscos, pero dentro de lo que cabe, aterrizajes bastante normales y con unas expectativas para el año que viene de que todo siga más o menos parecido, ¿no? A mí ese aterrizaje suave me parece que es lo fácil y la forma, lo que debería ocurrir dadas las circunstancias. Y seguramente ocurra, y ojalá ocurra, porque creo que eso no viene mal a nada. Ahora, yo lo que sí que veo esta vez es que hay muchos otros, tú llamas cisnes negros, yo en todo caso los llamaría cisnes grises, porque los negros son los que no ves venir. Los grises, pues no sé si hay cisnes grises, pero bueno, cisnes están ahí. Claro, ¿no? Es decir, pero si no los pintamos. Hay una serie de temas que sabemos que están ahí, que han condicionado el crecimiento hasta ahora y que vamos a seguir jugando con ellos, pero seguramente en dirección opuesta a la que hemos tenido. Y luego vamos a entrar en detalle, pero los voy a mencionar nada más. Primero, el entorno geopolítico ya se ha mencionado, es decir, y va mucho más allá de la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora tenemos el conflicto en Oriente Medio, que esperemos que se mantenga donde está, pero si entramos en un supuesto de que afecte al canal de Suez, es un mundo radicalmente distinto y además ese sí es un cisne negro, eso sí que es un cambio brusco en el comercio mundial. Y China-Taiwán va a seguir ahí, el conflicto el entorno geopolítico va más allá, porque entra una parte política. El conflicto, obviamente, Estados Unidos-China va a afectar y está afectando a la regionalización, a la desglobalización. Ya vimos lo que pasó ayer en Argentina, ¿no? Es decir, un cambio radical de gobierno, que es lo que viene ocurriendo en América Latina cada X años. Es decir, que este entorno político cada vez lo tenemos más complicado, que hace que haya vaivenes de política económica. A mí, yo sigo preocupándome por la inflación, es decir, parece que la inflación ya no está en el 10, vale,
está de media en el 3,5 o 3,8. ¿Y el año que viene en España? Pues parecido. Es decir, es una inflación muy alta, ya veremos qué hacen los bancos centrales, desde luego las expectativas estas de que bajada, todo, yo lo veo difícil, porque lo que hay que recordar es que lo normal es más bien lo de ahora, inflaciones del 2 y pico, sí, o tasas de interés, bueno, ahora hablaremos de ello, pero no desde luego del 0, eso ya no lo tenemos. Y el último, hay algún factor más, el último viene un poco a lo que ha dicho antes Javier, y es que con la pandemia justificamos la expansión monetaria, la expansión fiscal, y yo iría más allá, el intervencionismo en todas las áreas económicas por razones de Estado, ¿no? Lo que los americanos hubieran llamado siempre por razones de seguridad nacional, que lo utilizan cuando les interesa, nosotros utilizamos la pandemia, Ucrania, y ahora ya hemos aprendido. Deshacer todo eso tiene un coste. A mí cuando me hablan de que vamos a un mundo menos globalizado y que la inflación baja, digo, espérate, voy a volver a la escuela porque la desglobalización, el menor comercio mundial me lleva tal, no, las cadenas de valor van a ser más cortas. Las cadenas de valor van a ser más cortas, vamos a producir aquí. Las empresas podían haber producido aquí si hubieran querido, y si no lo hacen es porque les sale más rentable, más barato producir en otro sitio. Por lo tanto, todo eso tiene consecuencias que parece que estamos ignorando. La pregunta es si es para 2024 ahora o es algo que en realidad es un peso que se nos está cayendo sobre la economía, sin contar que el mundo sí que se está desacelerando o se hace desacelerado, sobre todo por China, y ya veremos cómo sale. Entonces, en ese entorno, el 1,5 me parece bien, pero creo que hay riesgos. Hay riesgos a la baja importantes de que recesión o algo más duro en Estados Unidos, que nos afectaría a todo, Europa. Y también diré, si queremos, para compensarlo, que también hay riesgos al alza, que haya ahorro acumulado, que los salarios, por gracia o por desgracia, depende del que lado lo mires, ¿no? o de las perspectivas, pues han estado por debajo de la inflación, pero ahora igual están por encima. Con lo cual, a corto plazo, te puede ayudar en 2024, etcétera, pero vamos más allá, ¿no? Sí. Solo hay algo que no ha salido. O sea, yo creo que ha salido todo, ahora podemos matizarlo. Ahora matizamos un poco, me voy a meter en la política monetaria. Me falta el empleo, ¿no? O sea, el otro título de mi charla de coyuntura, aparte de Aterriza como puedas, es un mundo extraño, ¿no? Vivimos en un mundo extraño desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? O sea, que no sale en los libros de texto, aunque volvamos a mirarlos, no vamos a mí realmente... Yo estaba mirando los modelos de aquellos que estudiamos algún día en clase de restricciones, es decir, de estos que es de desequilibrio, no de equilibrio, porque... Y realmente a mí me ha sorprendido cómo el empleo se ha mantenido. Mientras se mantenga el empleo, tienes un suelo tienes un suelo al decrecimiento o al aterrizaje, porque bueno, pues los precios serán lo que quieras, los alimentos en lo que tú quieras, pero al final, si tú a fin de mes cobras, pues cobras a fin de mes, te vas a quitar de unas cosas, no de otras, en fin, y es muy distinto eso a una destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo que tuvimos en 2008, ¿no? Entonces, si el empleo se mantiene y empezamos a ver con el dato, como ahora el ministro no es capaz de esperar a fin de mes, tiene que empezar a contar, te lo tienen que contar cada 15 días de qué emoción, ¿no? Y que pues ahora ya sabemos que ¿no? los datos de la primera quincena de noviembre han sido bastante malos, ¿no? De afiliaciones. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos el dato completo del mes de noviembre, pero ahí va a estar la clave de no ya de cuál va a ser el suelo de los riesgos a la baja o el suelo del crecimiento, sino también el suelo del bienestar, que al final es lo que cuenta. O sea, al final lo que importa es cómo van a estar las familias, cuánta tensión va a haber, ¿no? Y esto, si se mantiene el empleo, pues todo demás ¿no? lo iremos bandeando mal que bien. Y si será más suave el aterrizaje. Y esa es la única cosa que queda. O sea, yo creo que está todo ya, hemos mencionado todo. Bueno, pues vamos a hacer zoom sobre alguna de los elementos que pueden cambiar un poco o que afectan a este panorama, ¿no? Hablabais de la inflación. Yo creo que la inflación es el elemento novedoso, al menos
pues desde finales del siglo pasado no habíamos tenido episodios de inflación como hemos conocido hasta ahora, y de alguna forma pues sigue siendo como el territorio desconocido, ¿no?, en cuanto a la política económica, ¿no?, quizá para una generación, ¿no? Los bancos centrales, con mayor o menor celeridad, se han dado cuenta que se estaban jugando su credibilidad y han respondido, bueno, de forma contundente y de forma sostenida en el tiempo para acabar con esta inflación, aun cuando había muchas dudas de cuál era el origen de esta inflación, o como yo creo y comparto que hay inflación e inflaciones, ¿no? Hay una inflación a largo plazo que tiene mucho que ver con la transición energética, con la desglobalización y tal, pero esta en concreto que nos ha atacado posiblemente tenía, digamos, elementos de oferta y elementos de demanda, por dejarlo ahí. ¿Qué esperáis de la política económica del Banco Central Europeo durante este próximo año o estos próximos trimestres? A ver, me refiero, hay dudas. ¿El Banco Central Europeo actúa de forma autónoma o actúa de forma acomodaticia a la evolución de la Reserva Federal? Dicho de otro modo, si la inflación se va moderando, podríamos empezar a tener en cuenta otro tipo de variables como el tipo de cambio y demás. En fin, no sé, ¿cómo veis el papel del Banco Central Europeo? Pues mira, vamos a ver, yo creo, fíjate, voy a empezar por lo último que ha dicho Javier, que es el empleo. Curiosamente, cuando tú miras el empleo en sitios como Alemania o Estados Unidos, lo que tienen es un problema de empleo, ¿no? Entonces esto hace que el trabajo del Banco Central para reducir la inflación a los niveles que le gustaría es mucho más duro. Y si no, va a ser más persistente en sus tasas, lo cual quiere decir que a priori ese factor que es de los que no considerábamos hace 2 años era la respuesta a la pandemia, los cuellos de botella de oferta, las razones de largo plazo, véase cambio climático, desglobalización, etcétera. Pero yo creo que hay un factor mucho más corto que te afecta por 2 vías, por la de salarios obviamente, pero también porque no nos olvidemos que la política monetaria funciona a base de destruir demanda. Si no destruyes demanda porque el empleo es muy resiliente, porque no hay trabajadores, te va a costar más, ¿no? En ese sentido, el dar la batalla a la inflación, que ahora se oye mucho por ganada y que para mediados del año que viene van a estar todos los bancos centrales, los fundamentales, bajando tasas, a mí me parece prematuro, vamos a decirlo así. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho. El Banco Central Europeo, hombre, me encantaría decir que los bancos centrales son muy independientes y que cada vez lo son más, ¿no? Pero desde la parte... autónomo. No, hay autónomo. Sí, pero bueno, autónomos son formalmente. Formalmente, pero yo creo que desde la pandemia y en algunos casos antes, esa independencia es relativa, ¿no? A lo mejor son independientes en lo que hacen, pero tienen el ojo puesto en todo lo demás y las reacciones, tanto en lo del charco como del otro, ¿no? A lo mejor hay menos que aquí. Y en ese sentido... por supuesto que el Banco Central Europeo está mirando, diría yo, lo que está pasando en Estados Unidos, qué va a hacer, está mirando al tipo de cambio, está mirando particularmente qué pasa con determinados eventos geopolíticos, porque su rol de credibilidad ya no se lo está jugando, no se lo juegan solamente donde deberían jugarse, lo que es en su control de la inflación, sino en su... De hecho, que el Banco Central esté ahora mismo o estuviera pensando en qué políticas debe implementar para ayudar al cambio climático, ¿no? Pues a ver, todos sabemos, tiene que haber políticas de cambio climático, ok, pero no es el rol del Banco Central. Es decir, ¿por qué? Pues que su credibilidad se la juega en otros campos que van más allá de la mera política monetaria. En ese sentido, cualquier cosa para dentro de un año, vale, es posible que tengan razón y baje tasas, pero otra razón por la que pienso es que vamos a vivir con más inflación durante más tiempo. Y no nos engañemos, volviendo a España es un problema relativo lo de tener una inflación por encima del porque las cuentas fiscales salen y han salido este año gracias al PIB nominal, ¿no? Porque empezamos a, a pesar de que el PIB no sé, no, es el PIB nominal, no el real. Que eso parece que hay muchos que no lo entienden, ¿no? Y claro, así salen las cuentas fiscales, salen los ingresos. Y como ha dicho Javier al principio, hay un reto importante de ver de dónde, dado los compromisos de gasto que tenemos y los que vienen, y las reglas fiscales europeas, que ya veremos cómo son, pero que serán algo más duras que lo que tenemos ahora mismo, obviamente, bueno, que tengamos inflación no le preocupa tanto. Mira, yo ahí... Parece que los emergentes están a punto de empezar a bajar, ¿eh? Esto está hoy, ya han empezado, ¿eh? Por eso lo digo. Mira, yo ahí veo
Tres comentarios. El primero, una cita de Mervyn King, que se la escuché un día a Manolo Campa en una slide que tenía, que era muy divertida, que le preguntaba a los gobernadores, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, ¿vosotros qué hacéis? ¿No? Y salía ahí Mario Draghi diciendo, bueno, yo tengo mi mandato, el 2% en largo plazo, ¿no? Salía. Y no me acuerdo quién era entonces el gobernador del Banco de Estados Unidos, yo tengo el mandato dual y tengo que preocuparme, un ojo en el par. Y Mervyn King decía, vamos a no engañarnos, nosotros hacemos lo que nos manda el gobierno, hemos hecho y haremos lo que nos mande el gobierno de su majestad, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que aquí, en qué vaya a hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses y en los próximos trimestres, va a depender mucho de lo que ocurra en Alemania. Y aquí hay que tomar una decisión que es una alternativa del diablo, ¿no? Que es, ¿qué prefieres? ¿Que Alemania entre en recesión, en contracción y entonces los tipos van a ayudar a Alemania, que al fin y al cabo, Alemania y Francia, que Francia como tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Pues tenemos los accionistas de referencia con un ciclo bastante parecido, bastante alineado. Entonces, si a Alemania le va mal, pues los tipos bajarán antes. Y si a Alemania le va bien o regular, no, bien no le va a ir, pero si Alemania progresa en su transición energética, que yo creo que es donde más urgente se ha vuelto, ¿no? Con Nord Stream cerrado, ¿quién iba a decirlo? ¿No? Es que eso para Alemania pierde su ventaja competitiva. Sí, Su absolutamente. ventaja competitiva No, en el automóvil, en todo, era la la energía. la Es decir, destruye. O que sea, Alemania tiene que reinventarse. Totalmente. No, pero es que Y eso le va a era un costar. modelo económico un Porque poquito sus feíto, planes de ¿no? negocios estaban basados en energía abundante y barata, las dos cosas. Y ahora tienes que ajustarte a todo. Y que no era tuya, que no era tuya. ¿No? por eso Y que iba a digo un venir, poco que iba a fake, venir un por poco Nostrum. fake, ¿No? O sea, bueno, entonces entonces al final, ¿qué prefieres? Pues yo casi prefiero puestos, como soy, prefiero que crezca Alemania y que se queden los tipos donde están, ¿no? Porque fíjate eso, la vuelta de la inflación, yo realmente la echaba de menos, lo pasaba muy mal cuando tenía que hablar de política monetaria ¿no? De la teoría cuantitativa del dinero. Si no funcionaba, pues yo ya no sé qué va a funcionar, ¿no? Y llevaba 20 años, en fin, 20 años atascada, ¿no? Me decía una persona de la FED, dice, no, nuestros modelos de inflación funcionan perfectamente. Y yo digo, ¿y eso? Me dice, sí, el único problema es que tenemos un error persistente que no podemos explicar. Claro, Pues es eso, ¿no? Era imposible desde la teoría económica explicar qué estaba pasando. Claro. Bueno, y además de eso, fíjate que el suelo de la inflación te lo pone en la subida de los salarios en el corto plazo. Y ya está. Y si los salarios van a subir al 4, pues vas a tener inflación del 4. Es verdad y aquí me quedan dos pequeños comentarios más. Es verdad que ahora, o sea, si miramos el estricto corto plazo, hemos vuelto por fin a tipos reales positivos. A mí me gustan que los tipos reales sean positivos. La diferencia entre los tipos directores, los tipos de intervención y la tasa de inflación ha vuelto a ser positiva. Yo recuerdo la época de los años 90 cuando hablábamos. Sí. No teníamos pelo, Manolo y yo, pero estábamos más cerca. O sea, todavía nos acordábamos, ¿no? Nos acordábamos cuando estaba aquella historia que yo la verdad es que nunca entendí, pero era no, mira, los tipos tienen que estar en el 4,5 para anclar las expectativas de inflación en el 2, ¿ok? Y no había manera de sacar a mis colegas de esa lógica, que no sé si venía de Nairu o de no sé qué, en fin, de cosas que yo no puedo decir sin tener que lavarme la boca con jabón después, ¿no? Entonces ese es un mundo normal, razonable, donde podemos estar y a lo mejor debamos estar eternamente, sí. ¿Okay? Entonces bueno, pues yo de realmente, en fin, no creo que haya bajadas. Casi preferiría, ¿no? Que el entorno fuera el crecimiento fuera lo suficientemente razonable para que los tipos tuvieran, o sea, para que los bancos centrales tuvieran la excusa para mantener los tipos en ese entorno más o menos sensato. Y luego el otro componente es que esta mañana no lo he mirado, pero el viernes sí, que el petróleo estaba a 75. O sea, si tú ahora me dices que el petróleo a fin de año va a estar a 75, pues a lo mejor tienes inflación negativa, pero la general, ¿no? Porque te la va a generar sí. O sea, si la demanda, si China, la desaceleración de la economía mundial, o no sé qué, o sea, ¿no? Porque todo conspira, ¿no? Bueno, la desaceleración más la descarbonización
globalización gradual, al ritmo al que la estemos haciendo, conspira a disminuir la demanda de petróleo. Y si la oferta sigue donde está, pues, y el techo, ¿no? Y el precio y el petróleo nunca va a llegar a 100, pues no va a haber inflación, ¿no? Y ya está. Y va a dar igual, ¿no? O sea, yo creo que la inflación entonces vendrá de otros sitios, ¿no? Sí. Tienes pero la energía, el gas y esto están. Perdón. Sí, no, es que me queda un componente que me parece muy preocupante. Lo he visto por primera vez este mes y es que hoy España, por supuesto que tiene la inflación subyacente más alta del entorno, pero también la general de la eurozona ha cruzado o ha vuelto a cruzar este mes, ya estamos por encima en la inflación general dopada, porque no estoy hablando a impuestos constantes, o sea que está todavía hoy a impuestos constantes, está más alta porque todavía nos quedan las rebajitas del IVA de aquí y de allí, ¿no? Dentro de un año, y a mí esto me preocupa porque la posición competitiva de las empresas españolas la deteriora el diferencial de inflación, que es lo que quieres mantener y evitar, ¿no? Con lo cual eso conspiraría hacia... No, eso va un poquito más no ya 2022, incluso más allá. Yo iba a ir por ahí porque tienes toda la razón. Es decir, en un entorno donde Alemania tiene que reinventarse y su modelo tiene que cambiar, tú tienes que ser muy competitivo, porque tu gran fuente de atracción o de compras de exportaciones tuyas, importaciones suyas, era Alemania, ¿no? Es decir, el modelo de negocio de producir para Alemania va a cambiar. Y en ese sentido vas a tener. Pero además es que incluso si asumimos que las tasas bajan, lo que está claro es que el tipo de interés a largo plazo va a seguir más alto. Es decir, que la anomalía fueron las tasas de interés al cero y los tipos de interés a largo plazo en el 1 y pico. Eso es la anomalía. Que la van a estar más tarde y por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, de inversión, etcétera, vas a estar jugando en un entorno diferente al que tenías antes, que todavía tienes deudas de entonces, con lo cual estás bien, pero poco a poco tus decisiones de inversión se van a tomar con tasas más elevadas y en un entorno distinto. Y con refinanciaciones mucho más caras cuando el momento en que tengas vencimientos. Eso no tengas ninguna duda. Que eso también lo vamos a ver en el déficit público, sí, clarísimamente. De eso quiero hablar como último tema, porque quiero también finalizar con un análisis mínimo de este nuevo gobierno desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, vamos a un contexto de nuevas reglas fiscales, se acabó ya la laxitud, obligada tras la pandemia, ¿no? Eso es inevitable y España, digamos que ha sido uno de los países, si no el que más ha utilizado este recurso, o al menos hemos tenido años de récord de recaudación. Y el déficit público, el estructural y el coyuntural siguen en niveles, digamos, de los más altos de la Unión Europea. Eso, por lo que sea, no se estaba castigando por los mercados incluso antes de la pandemia, es decir, había una cierta permisividad a los... pues por lo que sea, no, pues porque por Mario Draghi, me imagino, había una cierta permisividad a esto, y esa sería una primera pregunta. ¿Volvemos ahora con la introducción, la activación de las reglas fiscales? ¿Esperáis que los mercados sean algo un poquito más exigentes con los comportamientos nacionales, sí o no? Y eso lo enlazo con, porque vamos ya justos de tiempo, con lo que quería comentaros. Estamos ante un gobierno, más allá del deterioro institucional y de lo que cada uno pueda pensar personalmente, desde el punto de vista económico, que ha hecho mensajes de subir los impuestos a las empresas, condonar deudas a las comunidades autónomas, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y subir el sueldo de los funcionarios. Tú decías antes que el presupuesto va a ser interesante verlo porque va a haber que encajarlo un poco a martillazos. ¿Eso lo tenéis incorporado en vuestros análisis, estos tal? O sea, insisto, permisividad de los mercados, porque nos podemos meter en un lío, en un lío de trampa de deuda importante, así lo veo yo, y por otro lado, cómo veis todo este, digamos, contexto político y cómo afectará a eso, ¿no? Bueno, yo ahí
La clave va a estar en el papel que vaya a jugar el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo va a continuar ocupándose de evitar que se disparen las primas de riesgo y va a seguir, y los países del norte van a aceptar que el banco deje de renovar su deuda y que siga comprando deuda del sur, o sea, que cambie el mix para poder al final, si yo miro todas las variables, déjame que diga variables de estado, todos los balances de lo que ha pasado desde la pandemia, lo más excepcional, con mucha diferencia, es los cambios en el balance de los bancos centrales, de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Ese balance a mí está fuera de toda proporción, o sea, ha perdido, si estamos pensando en el mundo previo a, no sé, previo a 2008 a lo mejor, porque realmente la recuperación la volvió a, ¿no? la perturbó otra vez, volvimos al salto con la pandemia, ¿no? Y entonces, si vamos a volver ahí, claramente el balance el Banco Central Europeo tiene que reducir su balance y tiene que tener la anuencia de Alemania, de Países Bajos y de los países del norte, de que la deuda pública suya vaya a mercado y la deuda pública del sur vaya al Banco Central Europeo. Y entonces ya está, ¿no? Porque de hecho, con el nuevo gobierno, la investidura, el bono español no se ha movido, pero ni un blip, o sea, ni un pipo, no sé cómo decirte, o sea, nada, ¿no? Entonces, no sé a qué estamos esperando, no sé si estamos esperando a ver los presupuestos. Me parece que esos presupuestos van a ser... ¿Pero va a haber presupuestos? Bueno, en algún momento tendrá que haber, sí, yo creo que no sé cuándo. Tiene que haberlo. Es una buena pregunta. Tarde para los del 2024, Sí, sobre todo con... ya el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy aprobó unos presupuestos en abril. Pero sí, que vas a tener... Piensa que igual tienes cambio de ministro de Economía para entonces. Sí, pero tendrá, otras cosas. sí, pero no de Hacienda. Yo creo que sí que habrá presupuestos. La duda es, ¿vamos a ir a IVA 23? ¿Y a dónde vamos a poner los marginales del IRPF? Porque todas las otras pedreas fiscales, o sea, con 500 millones de aquí y 500 millones de allá, que es lo que termina recaudando con toda esta, ¿no? Con todo este populismo fiscal, no lo vas a hacer, ¿no? No lo vas a hacer con eso. Entonces, me parece que va a ser complicado y también va a depender de cómo termine siendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en este entorno. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Manolo, de Alemania teniendo que reinventarse, claro, y Francia, que afortunadamente nos está apantallando, que ahora mismo Francia tiene más déficit que España y tiene la misma deuda que España, con lo cual... pues vamos a ir de la mano España, Francia, Italia, España y Francia a donde tengamos que ir. ¿Y qué va a hacer Alemania? Pues aguantarse, porque ¿qué remedio tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo veo menos... no me preocupa excesivamente, me parece que va a tensionar el presupuesto y de verdad eso va a ser lo más complicado. Pero entonces, para que entienda, Javier, las primas de riesgo no se mueven porque el Banco Central Europeo mantiene, aunque sea tácitamente, su compromiso de que no se muevan, o no se mueven porque los mercados realmente dejan de considerar a España como un problema independientemente de que se haga... Esa es mi duda, es la duda que me mantiene. No. Yo creo, bueno, voy a responder tu pregunta primero. Mi respuesta es no tenemos ninguno de esos shocks incorporados en las previsiones. Es decir, si tienes cualquiera de esos problemas adicionales que de verdad saltan, habrá que verlo. Lo que pasa es que esas cosas saltan de un día para otro y normalmente el impacto no tiene por qué ser en el minuto y tal. ¿Por qué saltan? Yo creo que obviamente los mercados anticipan que si hay un problema duro, es decir, serio con la deuda del sur de Europa, el Banco Central va a intervenir, ¿no? Y por lo tanto, eso, pero para mí, yo estoy con Javier en que lo raro es que la prima no se haya movido nada, ¿no? Porque eso para mí lo que debería implicar es que hubiera una prima que no se fuera más de X puntos, ¿no? Y como pensando que, oye, el mercado anticipara que, bueno, mientras haya la prima se puede mover, pero como se pase de esto, el Banco Central va a intervenir, ¿no? En aquello de... we'll do whatever it takes de Draghi, no haremos lo que sea necesario. Hay que recordar que el más interesado en que no desaparezca el euro es el Banco Central Europeo, porque si no, no habría Banco Central Europeo. Es decir, que es una... entonces, sí, pero dicho eso, de las cosas que mencionas, a mí me preocupan... a mí me preocupa el presupuesto, pero me preocupan también algunas de las medidas. No me acuerdo si fue Moody's o S&P, sacaba una nota mencionando precisamente que esta condonación de deuda autonómica, en la medida que sea a Cataluña y a otros, puede beneficiar el rating de esas comunidades. Obviamente, eran muy así, pero obviamente incluye riesgo moral para la deuda española, ¿no? Obvio, ¿no? Y eso, a priori, cuando uno dice una deuda tiene un riesgo moral más elevado,
debería ir acompañado de un mayor spread, ¿no? Eso no se ha visto. Pero es obvio que sí. A lo mejor están esperando a ver en qué se traduce eso, aunque los mercados suelen anticiparse y no esperar, ¿no? Entonces, yo estoy con Javier, estoy esperando a ver qué pasa, es decir, qué está pasando ahí para que eso se mantiene. Pero de esas medidas que se están tomando, a mí me preocupan más cosas. Me preocupa la parte de condonar deuda de comunidades autónomas, me preocupa desde el punto de vista de la unidad bancaria a la que queremos llegar, ¿no? España es de los principales promotores de que habría que tener una unidad bancaria donde el Fondo de Garantía de Depósitos fuera europeo, ¿no? Y la deuda pública no fuera deuda, que estoy totalmente de acuerdo en esto, no sé si con el gobierno español o con España, en que es necesario en Europa, sería muy bueno que hubiera una deuda pública europea y que aquellos gastos europeos, que haya un bono de referencia europeo que no sea el Bund alemán. Vale, ¿no? De hecho, el Bund alemán podría tener una prima negativa respecto al europeo. No pasa nada. Debería tenerla. Claro, Debería tenerla. no, pero debe haber un bono europeo. Muy difícil que lleguemos a eso y que países como Alemania accedan a eso cuando tú estás condonando deuda de regiones que encima tienen un rating peor y que... Es decir, estas decisiones unilaterales, cuando la deuda puede ser mutualizada, yo creo que complican eso de forma importante y hacen que esta unidad bancaria, que sería muy bueno y todo esto, pues se retrase sine die si es que en algún momento iba a llegar, ¿no? Todas estas medidas fiscales, obviamente, pues hacen la incertidumbre sobre la política fiscal en España, en el sentido de impuestos, aumenta la incertidumbre y, por lo tanto, es un riesgo para la inversión, tanto la local como la de fuera, ¿no? Ya hemos tenido alguna empresa española de toda la vida diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Que igual tenemos que... Vamos a ver, se ven a sus accionistas, es lógico, y tú tienes que darle un entorno institucional estable. A veces es mejor tener uno estable, aunque sea regular, que tener uno que es bueno hoy, malo mañana, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una incertidumbre total sobre cuál va a ser ese entorno institucional, regulatorio, fiscal, etcétera. Y por desgracia, si Europa va a ayudar, hombre, yo creo que va a ayudar porque lo que hagamos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en las nuevas fiscal rules europeas van bien, pero el momento en que las vamos a pasar, yo me temo que van a ser demasiado laxas. Es decir, que van a permitir demasiado juego a los países para de momento hacer lo que les dé la gana. En algún momento habrá que apretarlas, pero yo creo que no hay consenso para apretarlas en este momento, en un momento duro y donde hay países muy, muy importantes, Francia, Italia, España, ¿no? Pues obviamente van a poner un frente duro a que esas reglas sean duras. Entonces, yo no vería eso por ese lado. Ahora, ¿cómo va España a reducir su déficit público un punto mínimo que debería para el año que viene esto? Pues hay que ver el presupuesto, porque con compromisos... Cójanse las carteras, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, y va a ser mucho más difícil para un gobierno de izquierdas como el que tenemos legislar y gobernar con un presupuesto que tiene que ser obligatoriamente restrictivo, sin poder estar repartiendo, ¿no? Que es su ADN y que es lógicamente pues y con el apoyo de algunos grupos parlamentarios que obviamente lo que piden es presupuesto, es decir, lo que piden es financiación. Entonces, si quieres darle esa financiación, no quieres desequilibrar mucho a los otros, obviamente, pues eso te lleva a un presupuesto expansivo. Sí, y donde ya te ha dicho Bruselas que las ayudas se tienen que terminar, que si no, no va a salir la cuenta. O sea, que es absoluto, o sea, seguro, o sea, eso va a ser, me parece a mí, condición sine qua non. Supongo que con las elecciones europeas a la vista tendremos todavía unos cuantos meses de cierto relax en cuanto a la gestión. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, muy a mi pesar lo tenemos que dejar porque a mí esto me gusta muchísimo. Bueno, como buenos economistas, como decía Manolo, hemos diseñado el escenario central y hemos dejado abiertas todas las posibilidades, pero por lo menos yo me quedo con el aterrizaje suave, me quedo con que por mal que vayan las cosas, nadie espera que, bueno, pues que el aterrizaje sea forzoso y en todo caso hemos tratado de desentrañar aquellas variables sobre las que hay que tener un poco a la vista para entender las claves del próximo año. Muchas gracias a todos por seguirnos una vez más. Emplazo, y ahora aquí abusando de la confianza, a nuestros dos nuevos contertulios para próximas citas, que nos encanta hacer una vez cada cuatrimestre o algo así, y por supuesto a todos los que nos veis también para próximas citas. Muchas gracias.